Muchas gracias por venir al webinar en honor a Alex Galetovich, un profesor muy apreciado de la Escuela de Gobierno que nos dejó hace un tiempo. Y hemos creado este webinar sobre básicamente libros de interés nacional e internacional para difusión con la comunidad general. Entonces hoy día tenemos el privilegio de tener a Sebastián Edwards con nosotros, quien es profesor titular en la Universidad de California, Los Ángeles, ha hecho aportes a la economía en temas de macroeconomía, comercio, también incluso en el área de populismo, digamos. Y hoy día nos va a presentar este libro que ya ha sido bastante tema de conversación, The Chile Project, The Story of the Chicago Boys and the Downfall of Neoliberalism. Para comentar este libro también tenemos el privilegio de tener a Rodrigo Wagner, quien es doctor de Political Economy, una de las personas más indicadas para discutir este tema, sabe mucho de crecimiento. Y también tenemos al decano de la Facultad de Artes Liberales, Francisco Covarrubia, quien también sabe mucho de historia del pensamiento económico, algo que justamente toca un poquito esto. Y luego de esto vamos a tener después de los comentarios, vamos a tener una sección de preguntas y respuestas para el público general, asumiendo que estamos bien de tiempo. Eso, Sebastián, por favor, adelante. Muchas gracias, Bernardo. Muchas gracias a la Universidad Adolfo Ibáñez. Es para mí un privilegio y un honor poder conversar con ustedes sobre este libro, que no ha salido en Chile, está solamente publicado en inglés y ya alguien compró los derechos y tendrán que traducirlo y qué sé yo, pero el libro, que muchos lo han leído en Kindle, existe en papel, es un libro gordote, bastante bonito, publicado por Princeton University Press. Lo que voy a querer hacer entonces es una presentación corta, porque es un libro sobre Chile y en Chile sabemos bastante sobre Chile, aunque menos de lo que yo esperaba, sobre todo en la parte histórica. Una de las sorpresas que me he llevado últimamente, especialmente en relación a la conmemoración de los 50 años, es que la gente joven en particular no tiene una noción muy clara de qué fue lo que pasó, cuándo pasó, qué consecuencias tuvo lo que pasó, los antecedentes de lo que pasó. Y todo eso arma como una neblina y que ha complicado mucho la conmemoración. Y si bien este libro es sobre los Chicago Boys, pasa por, ya hay un capítulo completo dedicado al tema de los 1000 días del gobierno socialista de Salvador Allende. Entonces lo que voy a hacer es subir esta presentación, que es una que he usado en otras ocasiones en que he discutido y conversado sobre el libro. Voy a mostrar solo algunas de las láminas. Pero antes de eso, un poquito de qué trata el libro. El libro trata de la historia de los Chicago Boys y del modelo neoliberal en Chile. Y es un libro de historia, es un libro de anécdota, es un libro de análisis económico, de evaluación económica, y también es un libro de doctrina económica, de la historia del pensamiento, especialmente en lo que se refiere a el pensamiento de la Universidad de Chicago y cómo eso se entreteje con pensamientos de otras escuelas, de otras tendencias, en particular la escuela estructuralista en Chile y América Latina y la escuela keynesiana, con algunas referencias a las escuelas marxistas, aunque no es lo más importante. Y yo diría que, voy a empezar por el final. ¿Cómo termina el libro? El libro termina con un último capítulo que fue escrito, yo diría que en diciembre del año pasado. Ahí fue donde tuve que mandar el manuscrito a la prensa, a la editorial, donde lo editan, eh, pasa por un montón de procesos que en general los libros en español no pasa, pero es importante que esto fue en diciembre y diciembre todavía la situación del el proceso constitucional 2.0 está todavía un poco en el aire. Y el último capítulo tiene como título El final del neoliberalismo con signo de interrogación. The End of Neoliberalism con signo de interrogación. Y la verdad es que el signo de interrogación yo se lo ponía y se lo sacaba, se lo ponía y se lo sacaba a ese capítulo. Y al final se lo dejé.
porque hay un poquito la pregunta, yo tengo una respuesta, creo que íbamos a hablar de eso, que sí el neoliberalismo terminó en Chile, está moribundo o más bien muerto. Ahora, para que todo esto haga sentido, se requiere que uno defina qué es lo que es neoliberalismo. Y el libro, desde muy al comienzo, se hace cargo del hecho que neoliberalismo ha pasado a ser una categoría de análisis muy general, muy poco útil, por lo tanto, y más que categoría de análisis, se ha transformado en una especie de insulto. A un progresista no hay una peor manera de insultarlo que decirle eres un neoliberal. Entonces, si yo me enojara con Andrés Velasco, que es impensable que alguien se pueda enojar con Andrés Velasco, le diría, eres un neoliberal, y con eso quedaría como muy insultado. El libro se hace cargo de eso, revisa históricamente la evolución de la doctrina neoliberal, va hacia atrás hasta esencialmente el coloquio Lippmann del año 38, los ordoliberales alemanes, la sociedad Montolerán, y yo defino neoliberalismo como un sistema económico de capitalismo puro, un sistema económico que descansa o utiliza los mecanismos de mercado para solucionar la máxima cantidad posible de desafíos y de exigencias que tiene una sociedad. Y en el caso chileno, el ejemplo más claro cuando yo doy esta presentación a audiencias europeas o audiencias internacionales, el sistema de pensiones es lo más claro. E inmediatamente la gente entiende que un sistema de pensiones, como fue diseñado originalmente, que tenía una muy mínima pensión básica, pero mínima, y con exigencias muy altas, y que se entregaba el resto al sistema de mercado, es comprendido, ya, eso es neoliberalismo. ¿Ya? Y, y partimos desde ahí y avanzamos hacia adelante. Entonces, déjame mostrar ahora rápidamente el PowerPoint que está acá y que, a ver, entonces esto parte, no, entonces yo les estaba hablando cómo termina el libro. Entonces, acá está los contenidos del libro, lo que se llama en castellano el índice, y como ustedes ven, el capítulo 16 es The End of Neoliberalism con una question mark. Y aquí hay un apéndice muy doctrinario que son los orígenes del neoliberalismo como pensamiento, y va hacia atrás, hacia el libro de Walter Lippmann, The Good Society, y cómo se lleva a cabo el coloquio Lippmann en París, y qué resulta de eso y todo lo demás. Pero en The End of Neoliberalism, en este capítulo, el capítulo empieza diciendo más o menos lo siguiente. Todo lo anterior, que son como 350 páginas, se puede resumir con dos palabras. Una palabra es éxito, success, y la otra palabra es descuido, neglect. Y la parte de success es que en Chile hubo un milagro económico. Y la parte de neglect o descuido es que se descuidó en ese proceso dos cosas que marcan al proceso y su historia. Un descuido es sobre la distribución del ingreso. En la idea de los Chicago Boys, por lo menos originales, que si se solucionaba el problema de la pobreza, no era necesario ocuparse del tema distributivo. Y yo creo que ese fue un error muy serio. Y el segundo descuido es el descuido doctrinario de defender las ideas que están detrás de un modelo basado en el mercado. Y ahí yo digo que los defensores de ese modelo, del modelo neoliberal, o como ustedes quieran llamarlo, declararon victoria. En el momento en que la concertación, en que los 30 años ya están bien avanzados y que se dan cuenta que los sucesivos líderes de la concertación han adoptado como de ellos el modelo, los defensores originales declararon victoria y se retiraron a los directorios de las empresas y a ganar dinero, y dejaron un poco abandonado el tema doctrinario. Ahora, es bien injusto decir eso justamente en la Universidad Adolfo Ibáñez, muy injusto decirlo en un webinario en que estamos celebrando a Alex Galetovich, que se dedicó a defender las ideas. Entonces, pero aunque sea injusto,
yo creo que desde un punto de vista social eso es así, ¿ya? Entonces, piense que este PowerPoint yo lo preparé para presentaciones hechas de lo que hice en Stanford, lo que he hecho en el Departamento del Tesoro, lo que he hecho en la Universidad de Chicago, en distintas presentaciones, por tanto, no es específico para Chile. Pero aquí está el milagro, ¿ya? La línea gruesa es la línea de Chile, el PIB per cápita de Chile, que a principios de los 80, durante los 80, incluso el último año de la dictadura, Chile estaba en el montón de los países latinoamericanos y aproximadamente el año 2001 pasa al primer lugar y luego está en el primer lugar por un margen muy amplio y después nos pilla Panamá y está a punto de pillarnos Uruguay, ¿ya? Pero aquí está el milagro. Y este milagro tiene como contraparte la parte social, que es la pobreza que cae estrepitosamente desde más de 50%, todo esto ustedes lo saben, ¿no? Del 50% al 6%, pero se produce después la paradoja de Chile con no son 30 días y son 30 años. Estas son fotos que yo tomé en el momento, justo antes de que me mojara el guanaco, el zorrillo, como se llama ahora esa cosa que moja a los que están haciendo demostraciones. Y esto a los gringos les encanta cuando uno presenta esto, el neoliberalismo nazi muere en Chile, el graffiti, chao Chicago Boys, por acá dice no más AFP, aquí la policía que no es tan feroz como era cuando yo era joven, y aquí algunas de las barricadas en las cuales yo me encontré. Y este milagro chileno, que hay mucha crítica al libro de parte de la extrema izquierda internacional sobre eso. Hay mucha gente, cuando yo presento esto, no mucha, una o dos personas en cada presentación, que me sale diciendo, y la Naomi Klein que dijo que aquí había habido una violación de la gente pobre, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí uno tiene que aclarar cuáles son los números. Este milagro, la parte de la pobreza es la parte más fácil de indicar, pero si uno mira los indicadores de el Human Development Index de las Naciones Unidas, que es un índice que es manejado por las Naciones Unidas, que fue diseñado por gente de Cambridge, UK, que ha sido promovido por los discípulos de Amartya Sen, no tiene ninguna perspectiva o punto de vista neoliberal. Y Chile en ese índice es por lejos el mejor país de América Latina. Es decir, el milagro está ahí con el problema que mencioné hace un minuto, que tiene que ver con la distribución del ingreso y el pecado original que fue hecho en dictadura, ¿ya? Y el libro se hace cargo de eso. El libro se hace cargo de todo lo que a mí se me ocurrió que se podía uno hacer cargo y tratar de presentar lo más completo posible la discusión. Por ejemplo, en la discusión de distribución del ingreso, que está por acá, este es el Gini. Hay una discusión de la distribución del ingreso y la mejora del Gini, pero planteo dos cosas que habitualmente no se discuten. Una, que este grupo sí lo ha hecho, pero no en general en Chile. Uno es la distribución, lo que llamamos la distribución horizontal y de trato o relacional, que tiene que ver con el concepto desarrollado por la filósofa de la Universidad de Michigan, Elizabeth Anderson. Y ahí yo argumento y presento algunos datos que sugiere que si bien Chile es el líder en prácticamente todas las medidas sociales que tiene el Human Development Index, cuando hablamos de relación horizontal, de igualdad de relacional, de segregación urbana y todo eso, Chile le va bastante más peor, como diría Leonel Sánchez, que lo que muestran los datos más ortodoxos. Y también en ese capítulo me hago cargo de lo de Piketty. Aquí en estos datos vamos a tener un Gini como de 47, que es lo más bajo que ha tenido Chile, de ingresos. Piketty dice que es 68. Y tengo toda una sección sobre Piketty. Y también tengo una sección sobre lo que ha hecho Osvaldo Larrañaga y sus colaboradores, que han tratado de monetizar los servicios que se les dan en especies a las familias más pobres para sacar un Gini con todo incorporado. Porque ese es un ejemplo del tipo de cosas que estoy tratando de hacer. Ahora, la desigualdad en Chile es un talón de Aquiles. El índice de Palma es mucho más fácil de entender. Yo a mi mamá le explico lo del Gini, mi mamá es
una psicóloga, una mujer muy interesante, muy inteligente, y el Gini, por sus no linealidades y muchas de esas cosas, mi mamá no lo entiende muy bien. Pero si le hablo del índice de Palma, que es la razón entre el ingreso del 10% más rico en relación al 40% más pobre, mi mamá lo entiende perfectamente bien y vemos que Chile es el segundo con más desigual, por un amplio margen de la OECD. Y yo no tengo que seguir hablando de esto. Hay todo el tema de Claudio Zapelli, lo hemos hablado con él, tiene razón, pero igual está ese problema. ¿Ya? Y el libro va sobre la historia de Chile, entonces habla del el rol de Friedman, y eso para mí ha sido muy interesante. He encontrado una especie de rechazo en ciertos grupos en Chile sobre el rol de Friedman. Algunas de las personas más ortodoxas me dicen Friedman no tuvo absolutamente ninguna influencia. Pinochet lo recibió porque Pinochet era un hombre de buenas maneras y recibía a los extranjeros. Friedman, cuando fue a Chile la primera vez, no había ganado el premio Nobel, era un gringo, chico, bajo, así, pelado, nadie le daba bola, no tuvo absolutamente ninguna influencia. Todo lo hicimos nosotros. ¿Ya? Y cuando fue a Chile la segunda vez, tampoco nadie lo escuchó. Y para mí eso es completamente sorprendente y falso. Creo que Friedman juega un rol muy importante y en el libro digo que se divide la historia económica de Chile entre antes que llegara Friedman y después que llegara Friedman, y eso podemos hablar. Dentro del tema de Friedman, bueno, y aquí está Milton en una conferencia de prensa, en su segunda visita. La corbata que tiene, algunos de ustedes son dueños de esas corbatas, tiene la figura de Adam Smith. Y cómo sé yo que esto es Chile, me han preguntado en varias presentaciones que he hecho acá en Estados Unidos y en Europa. Yo digo, aquí está el logo de TV Nacional y aquí está el logo de el Canal 13. Por tanto, no cabe duda que está en Chile. La probabilidad que haya dos logos idénticos a los logos de Chile en dos canales de televisión en otro país es prácticamente igual a cero. Tengo una discusión bastante larga del tipo de cambio fijo, no me voy a meter en eso ahora, o sea, no sé que ustedes quieran en la parte de la conversación, es una cuestión bien interesante, cómo Friedman, a pesar de que estaba completamente en contra de este sistema, lo defiende o cuasi defiende. Hay un capítulo de la Unidad Popular, como dije, donde se expresa y explico el desastre que fue todo eso. Y aquí me quiero detener un segundo en esta lámina, porque como decía hace un minuto, en el libro yo trato de abordar la máxima cantidad de cosas, incluso las cosas que sean controversiales y desagradables. Y hay un capítulo, una sección, que por ahí algunos reseñadores de libros de izquierda me han criticado porque es muy corta y está como en la página 80 y no en la página 1, que me pregunto cuánto sabían los Chicago Boys de la violación, de las violaciones de los derechos humanos. ¿Ya? Y hablo un poco de eso, me refiero a las declaraciones que hicieron los Chicago Boys en distintas oportunidades, incluyendo en declaraciones que hicieron en el documental de Carola Fuentes, los Chicago Boys. Y con respecto a eso, digo, los Chicago Boys dicen que no estaban enterados y cuando escuchaban rumores pensaban que eran rumores y que no era verdad. Pero lo que digo es que sí lo sé fehacientemente, es que el 7 de agosto de 1976, y la carta está aquí, Milton Friedman, firmado Milton Friedman, Professor of Economics, esto es un par de meses antes que le anuncie que ha ganado el premio Nobel, le escribe a Pinochet y le dice, general, querido señor presidente, no sé si usted se recuerda quién soy yo, nos reunimos en su oficina hace no sé cuántos meses, 18 meses, no sé cuánto, y lo escribo para pedirle que libere a Fernando Flores, quien lleva prisionero no sé cuántos meses, años, 3 años, prisionero, sin debido proceso y sin que se le haya hecho ningún cargo desde un punto de vista oficial. Y Friedman le dice, yo me paso en Estados Unidos, paso una parte no trivial de mi tiempo defendiendo al gobierno de Chile y su proyecto, pero no puedo seguir defendiendo un gobierno que no defiende, que no funciona con respecto al debido proceso. Y usted tiene dos alternativas, en mi opinión. O libera a Fernando Flores, quien tiene una oferta para trabajar en Stanford, o le hace un juicio. Pero cómo están las cosas no pueden seguir, porque la libertad económica y la libertad política van juntas, no pueden separarse. ¿Ya?
Y también cuento en el libro otro episodio en que yo fui testigo presencial de Al Harberger, Alito, intercediendo por un preso político en Chile para que o lo liberaran o no lo trataran en forma muy severa. Entonces, eso es bien interesante. Y quiero terminar con una última cosa. El punto que yo hago en el libro es que el, eh, el neoliberalismo, como ya lo describí, evoluciona a través del tiempo como todo personaje de una buena novela. ¿Ya? Y yo distingo 5 etapas desde el golpe de Estado en adelante. Viene una parte anterior que es muy divertida, muy interesante, qué pasa con los Chicago Boys entre que regresan a Chile. Y ahí voy a decir una anécdota y se unen al gobierno después del golpe. Pero desde el golpe, yo digo, hay una primera etapa entre el 73 y el 78 en que básicamente no hay neoliberalismo, es corregir todas las distorsiones anteriores, todo el desastre que se crea durante el tema de la Unidad Popular, privatizar, devolver empresas y todo lo demás. Y ahí lo que yo hago es una deconstrucción muy a fondo de El Ladrillo, que es el programa de gobierno que preparan Sergio de Castro, Emilio Sanfuentes, Sergio Undurraga y el grupo de los Chicago Boys. Ese es, desde la perspectiva de hoy, ese programa económico es completamente socialdemócrata. No hay prácticamente nada ahí, excepto quizás lo de las pensiones, que uno pueda decir es radical pro mercado de derecha. El neoliberalismo empieza, en mi opinión, en el año 79 con el discurso de Pinochet de las 7 modernizaciones, y los verdaderos padres del neoliberalismo son Jaime Guzmán y José Piñera, desde un punto de vista ideológico. Ese discurso lo escribe José Piñera y lo da Pinochet, y amplía el ámbito del mercado e introduce la descentralización, la reforma judicial, la reforma de educación, la reforma laboral, etcétera, la reforma de pensiones, que sigue después, y todo eso. Después, el periodo de Vichy, la última parte de la dictadura, el neoliberalismo pragmático, en que ya no hay la obsesión por reducir la inflación a un dígito, y la preocupación es otra, es la regla de la ley, el Estado de Derecho, las inversiones extranjeras, un tipo de cambio competitivo, y se mantiene una inflación alrededor del 20%. Y luego viene la concertación, que es un periodo bastante largo que yo llamo el neoliberalismo inclusivo. Y en ese sentido aquí yo creo que hay razón. La concertación no solo administró, sino que profundizó el modelo de los Chicago Boys. Y si uno ve cuáles son las grandes privatizaciones, las privatizaciones que ya son fuera de lo común, todas suceden, o casi todas suceden durante la concertación. Las sanitarias, las grandes empresas, el tema de las concesiones, y eso funciona perfectamente bien y produce el milagro. Y luego, digo yo, empieza el proceso de caída del neoliberalismo, un proceso que empieza aproximadamente en el 2016 y que tiene muchos hitos que son importantes, como nos vamos alejando de un modelo que descansa esencialmente en el mercado. La gratuidad, el fin del copago, el rescate de Televisión Nacional. En el modelo neoliberal puro, Televisión Nacional hubiera quebrado y hoy día no existiría. La PGU en el gobierno de Piñera II. Y lo que acá muestro es que no es solo idea mía. Este es el índice del Fraser Institute, que como ustedes saben es un instituto que monitorea cuán amigables son las distintas políticas de los distintos países con respecto al sistema de mercado. El 2007 Chile estaba en el 5º lugar, en el 2020 Chile está en el lugar 33. Esta es el downfall del neoliberalismo. No se puede interpretar de otra manera, ¿ya? No es que los países que están acá son países que no estaban en el índice y ahora aparecieron y los agregaron. No, Chile cae, y hasta que está en este lugar. Bueno, acá está el final, Success and Neglect. Y eso sería todo lo que quiero decir, y quedo atentísimo a los comentarios y preguntas. Gracias. Súper, muchas gracias por la excelente presentación.
Para los que estén interesados en comprar el libro, tenemos un código especial para los que asisten, que lo voy a poner en el chat. Pueden comprar el libro en la página de Princeton University Press, así que se los dejo disponible. Y Rodrigo, puedes ahí hacer tu comentario. ¿Quieres compartir las slides? Pero en un minutito, porque primero es solo para mostrar unos datos y todo, pero el resto simplemente mencionar que en la presentación como que se sigue el argumento de Sebastián, de cómo, de contar una narrativa sobre Chile, pero yo quiero hacer un business case de por qué vas a comprar el libro y no porque es más allá de un paper. Primero, entonces, felicitarlo porque hay que saber contar el cuento y está bien contado, es entretenido. Tiene, tiene detalles, tiene detallitos de vida privada de alguien. No tantos como quisiera una revista de papel cuché, pero tiene algunas cosas de las que hace que los humanos queramos leer un libro y no solo, digamos, seguir un argumento en un paper. Entonces, primero mis felicitaciones por eso. Yo he seguido un poco el libro anterior que hizo Sebastián sobre el default en Estados Unidos, que me pareció muy entretenido, y este tiene como algo de eso de historia económica con un detallitos novelados, digamos, pero no necesariamente falsos, pero sí de pluma. En ese sentido lo pasé bien leyéndolo, que el 90% de la gente que va a comprar esto lo va a comprar no porque se dedique a hacer paper de esto, sino porque es entretenido. Segundo, contar un cuento sobre Chile para el mundo es difícil. Yo trato de hacer papers sobre Chile o cosas y es difícil. Y yo creo que este está bien escrito sobre vinculándolo a eventos que son de interés global. El neoliberalismo fue algo general, es una historia que se repite en el mundo. Sí, y ahí como en qué momento se empezó a contar en el New York Times, es algo que un lector de Margaret Thatcher, de Reagan, querría saber también, no solo un humilde país qué sé yo, 20 millones de almas. Entonces, en ese sentido, me parece genial la manera de lograr contar una historia de Chile, de algo que se pueda vender como buen exportador. Así que mis felicitaciones. Después, una nota personal. Yo no sé si a lo mejor hay alguien más que nos está escuchando, pero yo soy hijo de Chicago Boy. Y entonces varios de los personajes que están ahí algunos son tíos, otros me iban a dejar al colegio cuando chico. Leí en un footnote por ahí, ¿de dónde salió esto de Chicago Boys? ¿Quién lo inventó? Fue la prensa, no sé qué. Entonces en un footnote Sebastián dice que el rumor dice que esto lo habría inventado Carmen Tesada, que estaba a cargo como de ingeniería comercial de la Católica. Ella me llevaba al colegio a veces, no íbamos juntos al colegio. Así que ha sido como un recuerdo de todos estos tíos, qué sé yo, Dominique y otros más. Eh, así que fue entretenido. Pasé bien, miren el libro, cómprenlo, yo lo leí en Kindle, es más fácil, pero es bueno el mamotreto, me gusta. Otro punto que me parece súper sensato es lo choro que Alito Harvey. Me tocó una vez conversar con él en UCLA, lo que es fascinante, como esa actitud práctica de cómo hacer mejores políticas en la práctica, bajarla, cómo evaluamos si vale la pena o no vale la pena hacer un embalse, cómo se redactaba, y se nota un poco entre líneas la complicidad de Sebastián. Y entonces la hipótesis número uno, implícita entre líneas del autor, es que Alito Harvey es un crack en castellano, con acento en la A. Y yo creo que tiene toda la razón. Me parece un crack en todas dimensiones prácticas de gafitería económica en el buen sentido, de ingeniería, de cómo cambiar cosas en la práctica. Yo me llegué a preguntar, ¿por qué Alito, que supongo tú me dices, supongo que si yo de tener 99 años o algo así, ¿por qué no tuvo el Nobel? Todo el mundo habla de contribuciones de él, incluso podría tenerlo. Eso me queda, te dejo ahí rebotando una posibilidad, o sea, lo deben de haber pensado. Después de ver lo que le pasó a Friedman, digamos, no debe tener muchas ganas. Incluso una vez vi una notita donde lo menciona. Pero es como para tenerlo en mente porque todo el mundo habla de sus triángulos y de cosas. Pero aparte a mí me tocó hacer un proyecto Fondesit sobre
las evaluaciones costo-beneficio en el mundo, y algunos en Chile con unos microdatos y todo. Entonces tú ves, oye, hoy día tenemos premio Nobel por los que dieron vuelta a experimentos, fabricaron más experimentos en economía en el mundo, que todo esto están en Chicago, Michael Kremer, Sendil no tiene el premio Nobel, pero otros tantos. Bueno, el que básicamente difundió en todo el mundo los sistemas de cost-benefit análisis para inversión pública, con los pros y los contras que tengan, es él. O sea, es como haber inventado los bancos centrales independientes, guardando las distancias. Bien, eso entonces, flores absolutas a esa área, y quizás una meta de ver cómo puede recibir un reconocimiento, Alito. Después quiero hablar yo creo que Sebastián en algún momento se mete fuerte en lo del tipo de cambio fijo, y también un poco documentar la crisis del 82, que también está medio olvidada. Los gobiernos, qué sé yo, de la concertación, cuando llegan toda la gente macro, algo que tú tienes en mente siempre es la crisis del 82, no repetirlo. Alguien el otro día, cuando puse un gráfico de la crisis del 82 en redes sociales, me dicen, mira, si la crisis del 82 era para que salieran los milicos a tomarse el poder, y la única razón por la cual eso no pasó era porque ya tenían el poder. Pero fue una crisis brutal, digamos, donde en el fondo lo que vemos posteriormente, y ahí un poco no se cuenta, el salto posterior en violencia, el aumento del Frente Patriótico, Manuel Rodríguez, y quizá en parte por política internacional, de que a lo mejor vieron que el régimen estaba más débil y todo, y empieza una segunda ola de sangre importante, parte desde afuera y parte desde adentro, ¿cierto? O sea, los costos humanos de esto son brutales, y aparte generan todo tipo de daño. O sea, el régimen de Pinochet mandó a matar al jefe de los sindicatos. Siempre en el régimen de Pinochet uno revisa y revisa cualquiera que pudiera armarle a un grupo para hacer algo en contra, lo destruía. Eso lo entendía muy bien, digamos, qué sé yo, general Carlos Prat, cuando alguien le estaba haciendo problemas en Washington, lo mandaba a matar, y el presidente del sindicato acá lo manda a matar. Entonces, y eso no es en nuestra jerga ortogonal al mundo económico. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad aquí? Es muy difícil, digamos, y yo creo que Sebastián hace un buen trabajo. Hay un dilema ético súper interesante, yo lo veo como un dilema. Si tú crees que puedes ayudar a la economía de tu país, trabajas para alguien, si sabes que por otro lado alguien lo está matando, es bastante evidente después de que le ponen un bombazo ¿cómo se llama? A un digamos, funcionario chileno en Washington, a Orlando Letelier. Es bastante obvio de que aquí hay algo, digamos, no es que yo no sabía, pero yo creo que hay un dilema ético. No es una cosa, no, yo nunca lo voy a apoyar. Es efectivamente un dilema. Mira, sabes que nosotros podemos ayudar a reconstruir Chile. Oye, pucha. Y por otro lado, las dictaduras latinoamericanas eran muy comunes en la época. Hoy día se nos olvida, pero era así. De la misma manera que un régimen marxista en el año 70 no era la estupidez que uno cree hoy. Oye, los 60 fueron décadas de crecimiento en Rusia, y tenían plata. Incluso Hayek, que defendía digamos, el capitalismo, lo hacía más por un tema de que éramos más libres. Todavía no había llegado la innovación, el central planning algo podía hacer. O sea, lo que estoy diciendo es que no era tan absurdo como irse a la nada, o como los movimientos de no crecimiento, o cosas que uno ve ahora que están half-baked. Había una experiencia internacional de marxismo. Lo que pasa es que no era lo mejor. Ahora quiero dedicar 4 o 5 minutos muy cortito a discutir uno de los temas que tiene que ver con el milagro. Y para eso, qué mejor que ocupar datos del Rolf y de mi papá, que nadie lo puede acusar de ser contra Chicago, porque son exalumnos de allá, y quiero mostrarle una descomposición del crecimiento. No sé si yo creo que aquí está, mira, tengo esto. ¿Alcanzan a verlo? ¿Alcanzan a ver? Cuéntenme qué alcanzan a ver. Es un Sí, sí, lo gráfico vemos. del milagro. Sí, de 3 colores. Sí, de 3 colores, perfecto. A ver, aquí hay crecimiento posterior, y hay un crecimiento importante en los 90, pero fíjense dónde está la flechita.
que es el crecimiento, y aquí fui bien claro, en vez de tomar del 73 al 90, tomé del 70, como para que no sea interpretado como, digamos, parte de esto es un rebote de malas políticas evidentes Doctor durante el gobierno de la UPE. Rodrigo, estamos viendo uno de Chile, Costa Rica y Ecuador. Oh, no, entonces se quedó pegado en... dame un segundo, tengo que hacer entonces el cambio de compartir pantalla, disculpa. Eh, 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 va a surgir en un segundo, perdón. Eh, eh, ahí sí, muchas gracias. Ahí sí Y se ahí ve. veo exactamente lo que dice. Fíjense, por favor, esto es como, para que tengan una idea, que el PIB creció. Ahora, esto es el PIB per cápita, ya estoy descontando la población, pero pasó algo muy particular en esta época, durante los 70, que es una transición demográfica de la población en edad de trabajar, que aquí está en 15,64, cambia un poco si no hace de 25 a 64. Pero fíjense la composición. El PIB trabajador, que es la parte verde, creció 0,3% en promedio anual durante la década. El resto del crecimiento, los otros 4 puntos, o sea, los otros 60, 70% del crecimiento ahí, es morado, que hay más gente en edad laboral. Y yo lo menciono por dos razones. Eso cambia porque entra gente al mercado laboral. Alguna parte de eso efectivamente es bueno, porque si no hay condiciones de mercado laboral, eso es parte de la asignación de recursos adecuados en la economía. Pero en este accounting, yo trato de mostrar, oiga, mire, parte de esto es que mucha gente entró a trabajar. Y cuando mucha gente entra a trabajar, obviamente, porque cumple cierta edad, y eso genera un cierto boom. Ahora, si tú te fijas, el crecimiento total del orden de 1%, la suma de las barritas es bastante bajo. Y parte del crecimiento brutal que tuvimos en los 90, 2010, dice ahí, grande, de la barrita del lado, se debe a que antes estuvimos perdiendo el tiempo con el crecimiento en un montón de cosas, o sea, desde las cosas de Allende hasta los tipos de cambio fijo y todo que nos dejaron en el suelo. Fueron años de experimento económico. Y a mí lo que me gustó un poquito de lo de Sebastián. Entonces, cuestiono pues, la palabra milagro que está súper instalada. Yo creo que a 50 años podemos hacerle un doble clic con soltura y decir, oye, una parte de esto se debe a fenómenos demográficos. Pero segundo, también es entender de hacer burradas económicas, lo que hoy evidentemente en la época era otra cosa, pero hacer burradas económicas no salió caro. Eso yo creo que un punto relevante. Y lo otro es que para las generaciones nuevas, esto es poco evidente, como que la economía siempre funcionó con un banco central independiente o una cosa así. No, no era así. Era, y es muy lindo como lo cuenta Sebastián. Y segundo, hay un punto que hace Sebastián en el libro, que lo hace como 2 o 3 veces, decir, oye, mira, en los 80 Ecuador y Costa Rica estaban como con el mismo ingreso de Chile. Aquí se ven un poquito separados ocupando Madison en vez del Fondo Monetario, pero son parecidos. Imagínense que estas líneas están pegadas. Resulta que Chile, hacia el año 80, llevaba 10, 15 años de muy bajo crecimiento para lo que era. Brutal bajo crecimiento. Entonces es como si yo me comparara, si yo me comparo en los años 80, digamos, para hacer una rayita corta acá, si yo me comparo cerca de esta época, me estoy comparando, es como si me comparara yo con Alexis Sánchez después de una lesión, de 2 meses de lesión. Entonces, y después, por supuesto, Alexis Sánchez recupera su escala y yo me quedo como mal futbolista que soy. Pero si se fijan, estas distancias, si yo voy en el pasado, Chile era bastante más rico que otros países, no hacia Argentina, que es muy distinto. Entonces, en fin, esos eran solo unos puntos cuantitativos para hacer. Pero no quiero cerrar solo con eso, digamos. Eh, Simplemente decir que me encantó el libro y lo pasé muy bien. Y hay un puntito que yo creo que es choro, que le hace un doble clic al ladrillo. Pues la parte de pensiones del ladrillo, que como que se construye una cosa neoliberal. Que esta es como la historia que revela la prensa. La prensa te pone que el milagro económico y no sé qué. Ya, y yo le digo, el milagro no era tanto. Y después, por otro lado, no, es que el ladrillo era neoliberal. Fíjense las cositas y las pone Sebastián. A ver,
había un pago básico, lo que pasa es que era chiquitito, la pensión adicional de los trabajadores, digamos, era como supimos que era, pero hay algo que yo traté de poner en la campaña de la socialdemocracia, la última campaña presidencial, no fue bien, pero era que los trabajadores, y eso ya estaba en el ladrillo, que los trabajadores tuvieran un representante en los boards, para que dijeran dónde no quieren invertir o dónde esto ocurre bien hecho, se puede hacer bien hecho, no es una cosa, pero lo ocurre en Ontario Teachers, los profesores de Ontario pueden decidir que, ¿sabe qué? Fíjate que después de que nos robaron varios millones de dólares en SQM, preferimos no invertir ahí. Y hoy día eso no lo pueden hacer los trabajadores. No se trata de que le vamos a entregar los fondos a ellos, ni mucho menos, pero en ese sentido me gustó, recomiendo esta esquinita, digamos, porque desmitifica un poco que todo era, entreguemos todo al mercado. Algunas cosas eran, oye, entreguémosle poder a los trabajadores también, que se habla poco en Chile. Yo creo que hay un espacio con buena corporate governance, con cosas así, para darle un espacio a los trabajadores en participar como participan en otros lados. Oye, súper útil, muy entretenido, acorde a la época de 50 años, me encantó. Muchas gracias por escribirlo y un agrado comentarlo. Muchas gracias, Rodrigo. Super, Rodrigo. Francisco. Bien, muchas gracias. Yo no soy hijo de un Chicago Boy, pero estudié el año 93, entré a la universidad y estudié con los Chicago Boys. Y a propósito de lo que habla en su libro, Sebastián, de esta sensación de triunfo, digamos, y que genera el descuido, esa sensación de triunfo yo la viví. Es decir, entré el año 93, estaban los viejos próceres Chicago Boys, digamos, tu papá, por cierto, Rodrigo, y todos los otros, con la sensación de que esto ya se había instalado. Es decir, ya había llegado la democracia y la democracia había mantenido los pilares básicos. Así que en ese sentido yo pude vivir uno de los aspectos que me da la impresión que está implícito y explícito en el texto, que es esa sensación de ganamos y una vez que ganamos ya podemos respirar tranquilo. Así que en ese sentido me pareció muy interesante decir que el libro, digamos, en una época en que algunos economistas se precian de no leer novelas. Sebastián Edwards, por cierto, es justo lo contrario, digamos, no solo lee novelas, sino que escribe novelas y en ese sentido el libro también lo refleja, digamos. Es como esos viejos economistas, Sebastián, me lo imagino ahí con Keynes y Virginia Woolf, digamos, en ese grupo. Bueno, ahí no se portaban muy bien, sí, pero es un libro sofisticado de una persona sofisticada, ¿ya? Esto no es un libro escrito por cualquier economista de la plaza y tal vez un Chicago Boy no lo podría haber escrito. Pero sin embargo, es un libro escrito con cariño a los Chicago Boys, desde fuera pero con cariño, es una especie de un hippie en Zapallar, digamos, es una cosa eh, que se hace muy atractivo en ese sentido porque no solamente está bien escrito el libro, no solamente tiene tintes novelescos, hay personajes principales, hay personajes secundarios, hay villanos y héroes, digamos, pero de cierta forma la historia está bien contada. Hay fuentes primarias, fuentes secundarias, o sea, también es riguroso desde el punto de vista de lo académico. Pero es un libro fácil de leer, o sea, un libro que cualquiera podría leerlo como los viejos libros de economía, o sea, como La riqueza de las naciones, que la puede leer mi mamá o mi tía, digamos, y no como los textos, digamos, escritos hoy día por muchos economistas que son imposibles de leer. Salvo para los que se dedican a lo mismo que están haciendo. Ahora bien, tuve la semana pasada con una profesora historiadora económica mexicana que me dijo una frase que me llamó mucho la atención y me dijo, ustedes en Chile deberían tener más historia económica, a propósito de lo que comentaba Sebastián al principio, donde tenemos poca historia económica, nosotros en la universidad estamos haciendo un esfuerzo en eso, pero la verdad es que hay poca historia económica y la profesora mexicana me decía, y es una paradoja porque ustedes cuando hacen las cosas, las hacen en serio. Cuando nacionalizan, nacionalizan. Cuando privatizan, privatizan. O sea, son realmente un ejemplo de extremo para hacer las cosas y por lo tanto es raro que no lo tengamos y no lo tenemos y en ese sentido yo creo que el libro hay un aporte sustancioso además no solo para los extranjeros que quieran conocer cómo fue esta historia sino también para aportar respecto a lo de Chile. Ahora bien,
Tengo una cierta aprensión respecto a esto del neoliberalismo, que es un punto bien central en el libro. Yo tengo serias dudas respecto al término. Efectivamente, hoy día es un insulto. Es curioso porque la palabra liberal goza de buena salud, ¿cierto? Muchos se dicen liberales sin ser liberales, por cierto. Eh, pero el neoliberal nadie se lo adjudica. Se hace como referencia a este coloquio de Lippmann, donde es una paradoja porque son puros liberales bastante individualistas que colectivamente llegan a una palabra que sería el neoliberalismo. Para mí eso es totalmente difícil de asumir, digamos. Pero bueno, de cierta forma, tampoco sabemos en qué momento llegamos, cuándo nos transformamos en neoliberales. Sebastián habla que en el fondo una organización económica para resolver muchos temas, ¿cierto? Son las soluciones, probablemente las soluciones privadas para problemas públicos, lo entendemos, sabemos de qué estamos hablando, pero no me queda suficientemente claro, pero no es culpa del libro, sino que es culpa, de, digamos, de una discusión que no está agotada respecto ¿en qué momento somos neoliberales? ¿Cuándo dejamos de ser neoliberales? ¿Dónde está eso? Ahora, efectivamente, nosotros en Chile vivimos un extremo respecto a soluciones privadas a problemas públicos. Yo me acuerdo, por ejemplo, que la legislación en torno a las universidades, para crear una universidad había que depositar los estatutos en el Ministerio de Educación. O sea, no había ni siquiera que esperar, digamos, la aprobación de nadie, sino que ir a depositar los estatutos y ya tú podías empezar a hacer clases. O el ejemplo que también me gusta siempre mucho comentar es el transporte público en la ciudad. Cuando se determinó que aquí, bueno, si alguien quiere ir de Puente Alto a Vitacura, bueno, alguien proveerá el recorrido, digamos, y si alguien quiere ir de La Pintana a Cerrillo, alguien proveerá. Y sí, alguien proveyó, efectivamente, pero digamos la solución estuvo lejos de ser la óptima. ¿Ah? Entonces, es cierto, nosotros vivimos un extremo en ciertos aspectos que no eran habituales o que no han sido habituales. Ahora, el término neoliberal es un término muy usado en Latinoamérica, pero menos usado en el mundo. Probablemente crecientemente usado, pero en Latinoamérica, digamos, que ha sido la sociedad más, digamos, alejada de los principios liberales, donde el concepto ha sido más usado. Tengo dudas también entonces si el concepto neoliberal, cuándo se puede aplicar. Tengo también dudas respecto al neoliberalismo inclusivo que habla Sebastián. Lo entiendo, pero me parece también medio contradictorio, como cuando iba a decir el príncipe Carlos, el rey Carlos III, habla de la monarquía cercana. La monarquía no puede ser cercana. El neoliberalismo, no, si lo entendemos como lo entendemos, no puede ser inclusivo. ¿Cómo va a ser inclusivo? ¿Verdad? Entonces, la monarquía es, por definición, no cercana. Entonces, tratar de hacerla cercana, el neoliberalismo tampoco lo es. Y en ese sentido, me parece como que hay un aspecto como respecto a este concepto de soluciones privadas a problemas públicos que está de fondo atrás y se entiende finalmente cuál es el punto que quiere aportar Sebastián. Y en ese sentido me parece que hay un aspecto psicológico que plantea el neoliberalismo entendido de esa forma, que es decir, bueno, ¿y cómo esas soluciones privadas a problemas públicos pueden ser más eficientes, pero generan un aspecto quizás psicológico, sociológico que no se puede lograr como resolver? El caso de las pensiones, que está tan tocado ahí, es efectivo. O sea, nosotros podemos comparar las pensiones, estoy haciendo un ejercicio teórico, no tengo respaldo científico, pero podemos comparar las pensiones chilenas con las pensiones del resto de los países latinoamericanos y darnos cuenta que las pensiones son mejores que las pensiones de los otros países, pero si es el Estado el que provee una pensión y por lo tanto si un ecuatoriano o un colombiano considera que su pensión es baja, el culpable es el Estado. Y si el Estado quién es un ente etéreo, probablemente alguien se roba la plata, probablemente alguien malgasta la plata. Cuando hay una solución privada, el responsable tiene nombre y apellido. ¿Ah? Ahí está el dueño, ahí está la persona, ahí está el que está lucrando, ahí está. Entonces, se produce un efecto muy complejo y que en el fondo no logramos dimensionar de decir, bueno, hay soluciones que son más eficientes, pero que son soluciones que generan un conflicto social que está inmerso, porque al final hay un responsable de los males. Y eso yo creo que los Chicago Boys no lo comprendían, no lo entendían.
Ahí está contado en el libro, se hace referencia al documental cuando le preguntan a Rolf Luders por la desigualdad y dice la desigualdad no es tema. Yo me acuerdo, yo tuve clase de economía chilena con Rolf, a quien le tengo un enorme cariño y aprecio, pero me acuerdo que un compañero le preguntó, le dijo, ya en una época donde la desigualdad no era el tema, digamos, ¿cierto? El año 93, y le dice, oiga, profesor, pero la desigualdad, entonces Rolf lo paró el tiro y le dijo, mira, esto es como una torta. Mientras todos tengan un pedazo mínimamente aceptable, eso es lo que, eso, y de ahí para adelante da lo mismo si la torta es muy grande o muy chica, mientras uno tenga, y eso yo creo que es un gran problema, y hay un problema inherente de los Chicago Boys, y en eso me parece que está muy bien. Me encantó esta dicotomía entre éxito y descuido, y dentro del descuido ese aspecto, porque la desigualdad sí es un problema, es un problema que genera tensión social, y eso en La riqueza de las naciones está clarísimo en el propio Adam Smith, ¿cierto? Cuando dice que el rico no se da cuenta que cuando, no sé, se asoma por la ventana de su palacio y mira hacia afuera, todos los que están ahí afuera de alguna forma son sus enemigos, y si no estuviera el Estado y no estuviera la policía, estaría en peligro, ¿cierto? Porque además la envidia alentada por la necesidad lo lleva bueno, todo eso me parece que no está presente, y efectivamente en los Chicago Boys, como está bien descrito en el libro, la desigualdad al no ser un problema, el problema es la pobreza, y por lo tanto vuelvo a mí como estudiante el año 92 o 93, con 18 años, bueno, ya la pobreza estaba en vías de solucionarse, y por lo tanto se había logrado la solución política, y la solución económica estaba una especie de soberbia del éxito. Después me llamó también, me gustó el hecho de la crisis del 82. Tuve la oportunidad porque que tiene un capítulo especial, tuve la oportunidad de entrevistar, creo que la última entrevista que se le ha hecho a Sergio de Castro, lo entrevisté para el Mercurio hace unos 2 o 3 años, y de Castro, yo cuando le pregunté por la crisis del 82, me dice, bueno, si yo le dije a Pinochet cuál era la solución, había que bajar los salarios en 10% nomás. Esa era la solución, y Pinochet no se atrevió, me dijo. Bueno, es que efectivamente bajar 10% los salarios es un tema que es prácticamente inabordable. O sea, si Pinochet no se atrevió, o sea, era imposible hacerlo. Bueno, entonces me dijo Sergio Castro, bueno, y mira lo que pasó después. Los salarios bajaron mucho más del 10%. Pero hay un factor que no es puramente económico detrás de eso, que yo creo que es parte del problema de los Chicago Boys. Me interesó también mucho el tema de las violaciones de los derechos humanos. También es interesante la tesis sobre si es válida la tesis de Friedman sobre la libertad económica lleva a la libertad política. No sé si hoy día vemos a China, si vemos el mismo caso de otros países, no queda suficientemente claro. No tengo suficientemente claro y no tengo los argumentos. Sí conozco el trabajo que ha hecho, por ejemplo, Leonidas Montes para dar cuenta sobre el impacto de Friedman en Chile, si fue tanto o no fue tanto, si Harberger fue más o menos, pero me parece que ahí hay una postura bien interesante en ese sentido. Y para ir ya hacia el final del libro, me parece que respecto al estallido social, cuando se habla de la desigualdad y las bajas pensiones y la colusión, o sea, Sebastián da tres grandes razones, ¿cierto? La desigualdad, las bajas pensiones, la colusión empresarial, me parece que son elementos importantes, pero yo agregaría otros, digamos, la baja en el crecimiento, sin lugar a duda, creo que fue un efecto que afectó la baja movilidad social. Creo que es un problema, o sea, se exacerba el problema de la desigualdad cuando hay una baja movilidad social, ¿cierto? Es tan conocida esa anécdota del gringo que vino a Chile y dijo, this is not a country, it's a country club, este país, porque sí, o sea, en el fondo, Santiago, Chile, 3 comunas de Santiago es Santiago, y 10 colegios de las 3 comunas son las 3 comunas. Entonces se produce un efecto que es un problema, y que yo creo que también forma parte del problema del estallido social, y el cambio generacional, que no está puesto ahí, pero me parece que el cambio generacional es importante. Es decir, cuando si aceptamos que el neoliberalismo son las soluciones privadas a los problemas públicos, creo que hay una mayor predisposición o mejor predisposición de la gente cuando vive el cambio y no cuando hereda el cambio. Me explico.
si en los años 90 se privatizaron las autopistas, bueno, la gente que conoció y que fue a Puerto Montt, digamos, por una vía y en un camino lleno de hoyo, y vio la autopista, su predisposición a pagar un peaje y a celebrar eso fue muy alta. Los hijos de esas personas, los que nacen hoy día, que nacieron con la autopista a Puerto Montt, digamos, y que hoy día ven que hay alguien que está lucrando por esa autopista, entonces ahí se genera una tensión. Me parece que el cambio generacional uno no lo puede dejar de abordar porque en el fondo hay un efecto necesariamente que genera un conflicto. Lo mismo es la persona que hoy día vive, qué sé yo, en Puente Alto, en Bajos de Mena, que antes vivía en el lecho del río. Evidentemente esa persona vivió el, comillas, éxito del modelo, pasó de una situación precaria a una situación que en ese momento se consideró aceptable, pero sus hijos que nacieron en Bajos de Mena y que siguen en Bajos de Mena y que tienen 25 o 30 años en Bajos de Mena no han vivido ningún cambio, no han experimentado ningún cambio. Entonces, me parece que ahí hay un efecto que uno no puede dejar de considerar también dentro de las causas del estallido social y también una herencia a los Chicago Boys, que creo que es el excesivo dogmatismo económico. Creo que acá cualquier cosa, cualquier discusión durante los 90 y los 2000 afectaba las bases del modelo, digamos. Cualquier discusión, por mínima que fuera. Me parece que eso también es una herencia a los Chicago Boys y también forma parte de lo que podríamos decir unas causas del estallido social. Y es parte de eso porque yo creo que la economía evidentemente no es una ciencia y en ese sentido, por mucho que, así como presentaba Sebastián al principio, los distintos datos que nos muestran el, comillas, milagro económico y nos damos cuenta de que podemos hacer una radiografía de muchas cosas donde evidentemente Chile estaba mucho mejor, pero así como los viejos economistas antes de Adam Smith eran médicos, ¿cierto? Y por lo tanto asociaban la economía al cuerpo humano, creo que también es asociable a que hay gente sana que se siente enferma, digamos, y tú te puedes hacer todos los exámenes, todos los chequeos, todos los exámenes de sangre y los escáneres, y sin embargo sentirte enfermo. Es parte de lo que creo que puede pasarle a una sociedad y creo que la herencia de Chicago no lo entiende. ¿Ah? Creo que las humanidades de cierta forma están muy alejadas de la economía, hay una concepción de una economía muy científica y sin embargo nos damos cuenta que la economía tiene como centro a las personas y las personas estamos llenos de contradicciones y al estar llenos de contradicciones hace de esa ciencia algo mucho más complejo. Creo que ahí hay un efecto bien interesante. Bueno, termino, es como qué bueno que Sebastián lo dijo, que efectivamente le puso al final en la pregunta si se había acabado el neoliberalismo. Eh, yo iba a decir que en el fondo a ver, ¿cómo decirlo? Poner el signo de pregunta es culebroso, porque en el fondo en todos los que hemos escrito tantas columnas y editoriales, etcétera, poner la pregunta es escabullir, digamos, la respuesta, de cierta forma. Es decir, ¿se acabó o no se acabó el neoliberalismo? Y bueno, si a mí no me queda claro cuándo parte, no me queda claro cuándo termina. Lo que sí sé es que no hace un problema, Sebastián, porque después de llevar 30 años discutiendo sobre si se había acabado la transición, ahora nos vamos a poner a discutir si se acabó o no el neoliberalismo. Así que eso es una herencia. Una herencia no deseada, digamos. Bueno, quiero concluir diciendo que el libro es altamente recomendable, muy entretenido, muy interesante, está muy bien contada la historia, como lo dije al principio, está muy bien resumida la historia, es para quien no conoció la historia o para las nuevas generaciones una forma de realmente adentrarse en todo el problema. Está, como lo dije antes, hecha, no sé si es la palabra con cariño, pero con cierta desaprensión, cosa que no es habitual respecto a este tema que es tan complejo y en ese sentido me parece que hay un aporte sustancioso porque no solo es riguroso, no solo es académico, sino que además está muy bien narrado lo que ha sido una historia, como me decía esta profesora mexicana, tan particular, tan extrema que vivió el país. Así que muchas felicitaciones, Sebastián. Y Sebastián, ¿te parece? No sé si quieres responder al tiro o lo juntamos con otras preguntas y ahí cerramos mejor. Sí, déjame si te parece bien, hacer tener una reacción más o menos rápida. Bueno, primero agradecer a los dos comentaristas muy generosos.
Algunas respuestas rápidas y después si tenemos tiempo entrar en otras cosas. Francisco terminó diciendo milagro entre comillas. No hay comillas. Hubo un milagro en Chile. Y eso, uno puede usar los datos de Madison, los datos del WIO, los datos de las Penn Tables. Hubo un milagro en Chile. Obviamente hay ciertas cosas que dijo Rodrigo que son verdad, que por ejemplo Chile y Ecuador y Costa Rica son iguales a los 80 porque Ecuador da un salto por el tema del petróleo, por ejemplo. Entonces hay ciertos así como arrugas, si ustedes quieren, pero yo no hablo de milagro entre comillas. Otra cosa que sobre la que quiero hablar en esta breve intervención, después, antes de que hagamos un par de preguntas, el dilema ético del que habló Rodrigo. Siendo dilema ético, eso es personal. Yo nunca trabajé para la dictadura, nunca recibí un centavo de la dictadura. Ahora, mi querida esposa Alejandra sí recibió una beca de la dictadura y trabajó para la dictadura, y nosotros estamos casados y tenemos felizmente, y yo no tengo problema en que ella lo haya hecho, pero es una cuestión personal. Cosas así como de anécdota divertida. El papá de Rodrigo, Gerd Wagner, un personaje maravilloso, gran economista, un economista tranquilo. ¿Ya? Había otros Chicago Boys que eran tranquilos, como Sergio de la Cuadra, que fue presidente del Banco Central, fue ministro de Hacienda en el momento de la devaluación, fue el que estuvo a cargo de la globalización, de la apertura de la economía. Sergio era tranquilo intenso. ¿Ah? Era tranquilo, pero era muy intenso. Y yo trabajé mucho con él. Pero Gerd, yo creo que era tranquilo, lo cual lo pone en una categoría bien diferente. ¿Por qué no le dieron el premio Nobel? Alito tiene 99 años, yo lo fui a ver a su cumpleaños en junio. Me preguntó para qué había ido, si acaso teníamos que esperar para el próximo año que va a cumplir 100, que ahí sí que vamos a hacer una gran fiesta, me dijo. Pero no le dieron el premio Nobel a Harberger, yo creo que esencialmente por el tema chileno. Y es muy difícil que se lo den porque todavía, como hemos visto con los 50 años, sigue muy vigente eso. Entonces uno podría preguntarse por qué se lo dieron a Friedman. Bueno, porque la contribución de Friedman hacía imposible no darse. Ahora, el premio Nobel, el Comité Nobel no le dio el premio Nobel a Borges cuando era imposible no dárselo, pero igual no se lo dio. Así que esto es un tema bien complicado. Hay otros detalles. Yo creo que voy a terminar con esto para que hablemos con un poco a ver si hay un par de preguntas. El sistema neoliberal, Francisco cuestiona, como mucha gente cuestiona el término, yo también lo cuestiono. La pregunta es la siguiente. Si tú vas a escribir sobre Chile, puedes escribir un libro académico y serio, que va a publicar Princeton University Press, que en este momento es la editorial universitaria más prestigiosa del mundo. Y puedes publicarlo y no tener en el índice la palabra neoliberal. Acaba de publicarse un libro sobre neoliberalismo que lo publicó una editorial comercial, en que la palabra Chile no está en el índice, y por lo tanto es un libro para mi gusto que multiplica por cero y que, a pesar de que ha sido bien recibido, habla solo de Thatcher y de Reagan, y ese es un problema. Entonces, el dilema es: ¿qué haces tú si acaso Chile es etiquetado como neoliberal en todas las discusiones de política internacional? Y ahí tienes dos alternativas: escribes para los economistas, chilenos más bien, y dices nada, lo ignoras, o dices neoliberalismo es un término que usan los chantas y yo lo voy a ignorar, o tratas de ordenar la discusión y decir neoliberalismo es parecido a lo que dice Sandel. No es lo mismo, porque Sandel caricaturiza el tema para atacar a Gary Becker, que es un tipo que está muerto, entonces que no se puede defender. ¿Ya? Es mucho más interesante lo que dice Foucault sobre el neoliberalismo y también sobre Gary Becker. Entonces, lo que yo decidí hacer es enfrentar decididamente el tema y definirlo dentro de esa manera en que yo lo expresé. ¿Ya? Y ahí
claramente no hay neoliberalismo hasta el año 79, en que es, como yo digo, Sergio de Castro, que le encanta que, todo el tema, pero va ordenando la economía, no lo implementa. ¿Cuál es el rol de Friedman en todo esto? Cuando Friedman viene a Chile, la inflación está pegada en 400% por año, o dependiendo, si uno lo mide de otra manera, 300% por año. Y lo que Friedman, y hay dos grupos que están luchando por convencer a Pinochet y a la Junta de qué es lo que hay que hacer en estas circunstancias, o con respecto al futuro de Chile. Uno es el Comité Asesor, que es las Fuerzas Armadas, que quieren mantener en poder del Estado a muchas de las firmas que han sido expropiadas durante la Unidad Popular. Porque a los militares les gusta eso que más FAMAE, si ustedes se acuerdan lo que era FAMAE, las maestranzas del ejército, en fábrica y maestranza de. Y esas compañías perdían un montón de plata que era financiado por el Banco Central que emitía dinero. Y Friedman llega y le dice a Pinochet, si usted quiere terminar con la inflación y 400% no funciona, tiene que hacer un tratamiento de shock. Y el rol de Friedman, en mi opinión, y lo digo en el libro, es un rol de árbitro. Y es una idea que es de Albert Hirschman, el gran pensador alemán norteamericano, en que dice que los expertos en general nunca llegan a un país con ideas nuevas, pero deciden o ayudan a definir un conflicto. Cuando hay dos partes que están en una guerra de ideas y el experto se abandera con un lado y el que toma decisiones, en este caso Pinochet, se convence porque el experto lo dijo, aunque haya sido bajito, pelado y no haya ganado el premio Nobel todavía, y se mueve por el lado de los Chicago Boys y hacer el ajuste, el tratamiento de shock. Y creo que en ese sentido hay que empezar a vender las compañías, y no importa a qué precio. Y cuando la izquierda dice, se regalaron estas firmas, muchos se regalaron si uno lo mira desde la perspectiva de hoy, de la perspectiva de ese momento posiblemente no, pero el costo es haberlas vendido muy pronto a un precio bajo y el beneficio fue haber contribuido a que se cerrara el déficit fiscal. Voy a parar ahí por si acaso hay alguna pregunta, yo creo que estamos acabándonos de tiempo, pero Bernardo, tú manejas la situación y si hay tiempo puedo hacer algunas otras cosas. Yo agruparía, bueno, como una es como las cosas que ya hemos sabido, colusiones, relación política y dinero, el tema de la ISAPRE, las personas parecen querer saber cómo cree que reaccionarían los neoliberales ante eso. Salvador Valdés nos dice que si la Concertación mintió al no reconocer en el fondo neoliberalismo inclusivo y que eso genera como una cierta incapacidad de reaccionar ante el estallido del 2019. Y una pregunta mía sería si acaso es la etiqueta la que está muerta y no el pensamiento. O sea, yo miro a Milei, Parisi, sí, o se ve como cosa, Milei en particular se ve como bien neoliberal, pero no sé si usan ese término. Murió No, o yo creo, quizás simplemente cambió de nombre. Eso. sí, no, yo creo que no usan el término y yo creo que la Argentina es un caso diferente porque la aberración a la cual ha llegado ese país es tal que cualquier experimento que lo cambie radicalmente vale, pero no lo van a llamar neoliberal porque es una etiqueta gastada. Pero aquellos que van a leer el libro, yo les recomiendo que quizás empiecen, si les interesa el tema doctrinario, por el apéndice, que el apéndice tiene que ver con la génesis del término neoliberal. Francisco también preguntaba, no sabemos cuándo empieza. Yo tengo un análisis muy detallado de cuándo empieza a usarse el término en la prensa internacional. Y cuando por ejemplo, hasta el año 92 no se usa en el término, en el New York Times, en el término que lo usamos hoy día. Se usó hasta ese momento en dos acepciones. Una con respecto a Gary Hart, que fue un senador de Colorado, que trató de entrar en la primaria de Estados Unidos de la demócrata, hasta que lo pillaron que andaba en un yate con una chiquilla que no era su esposa y tuvo que renunciar. Y él se presentaba a sí mismo como neoliberal, pero liberal en el sentido gringo, en el sentido de Estados Unidos, es decir, progresista. Y
también a un partido, un partido que se escindió de los neoliberales de Trudeau en Canadá. Pero el neoliberalismo empieza el año 92 y hay una explosión. Y yo digo, ¿cuántas veces uno va y busca en ProQuest el término neoliberal? ¿Cuántas veces hubo artículos que lo tenían en la década de los 30, de 40, 50, 0, 0, 0, después 3 veces, y ahora 228 veces, y todos son neoliberales. Hasta Larry Summers es neoliberal, Bill Clinton es neoliberal. Entonces, eso no sirve. Cuando tú usas una categoría que es tan amplia, y todos caben ahí, no la puedes distinguir de otras cosas. Entonces, y por eso que yo digo, cerrémosla, y cerrémosla lo más posible, y ahí en Foucault, Sandel, y volver atrás al coloquio libre, ¿ya? Y a mí se me había olvidado los ejemplos que dio Francisco, que son maravillosos, en que tú querías tener una universidad y llevabas los estatutos, ¿ya? Y lo de las micros, que tú decías, yo ahora voy a hacer, no sé, del club de polo al club de golf, unas micros macanudas con aire acondicionado porque van a ir ahí los zorrones, ¿ya? Y nada, las empezamos, ¿ya? Y eso no va a volver en Chile. No va a volver en Chile. La PGU no se va a acabar en Chile. Yo les apuesto, doble contra sencillo, que se va a ampliar la PGU, que Televisión Nacional no va a desaparecer, y si hay que rescatarla de nuevo, la van a volver a rescatar, ¿ya? Todo eso hace que Chile haya caído del lugar 5º en el Fraser Institute al lugar 33, y va a seguir cayendo, lo cual no es necesariamente malo, ¿ya? Ahora, yo estoy de acuerdo que ponerle el signo de interrogación es una manera fácil de sacarse o tratar de sacarse el pillo, pero yo sí termino el libro al final diciendo, yo creo que Chile va a terminar moviéndose hacia un capitalismo socialdemócrata. Entonces, la gente no se muere así de repente, la gente se muere de a poco, ¿ya? Entonces ahí hay que acordarse de la novela de Faulkner, Mientras agonizo, y la película de Guillermo Arriaga que se llama Los 3 entierros de Melquíades Estrada. ¿Ya? Y a Melquíades Estrada, si no la han visto, veanla, es una película macanuda, es una película gringa, se llama The Three Burials of Melquíades Estrada. Y a Melquíades Estrada hay que enterrarlo 3 veces. ¿Ah? Pero una vez en el lado de Estados Unidos, después en el lado mexicano, pero está muerto. El hecho que haya que enterrarlo 3 veces no significa que no haya estado muerto. Estaba muerto, bien muerto. El pobre Melquíades, había que enterrarlo 3 veces. Entonces, yo sí creo que vamos a seguir. Aquí la confusión, creo yo, es decir, neoliberalismo es sinónimo de sistema de mercado. No, neoliberalismo es un sistema de mercado más puro, como los ejemplos que yo di y los fantásticos ejemplos que dio Francisco. Con respecto a la pregunta de Salvador Valdés, yo creo que sí, que la concertación alimentó el neoliberalismo, lo adoptó, lo profundizó, le agregó una red de apoyos sociales a la parte inclusiva, y después negó su paternidad o su copaternidad, y después vino obviamente que la cobardía durante el estallido propiamente tal, de no solo no reconocerlo, sino que no defender la libertad y hacer vista gorda con la violencia. Ahora, quiero terminar, y creo que en ese sentido Salvador hace una pregunta muy importante. Quiero quizás terminar, oye, con esto que dijo Francisco, que hay una contradicción entre el neoliberalismo e inclusividad, ¿ya? Que no se puede, es como los camarones jumbo. Los camarones son chicos, no son jumbo. Bueno, los jumbo son unos elefantes, ¿ah? Hay todas esos términos que son contradictorios. Yo creo que si uno vuelve a los orígenes del neoliberalismo como movimiento y al coloquio Lippmann, no hay mayor contradicción. ¿Por qué se llama el coloquio Lippmann? Se llama el coloquio Lippmann para discutir en Europa el libro de Walter Lippmann que se llama The Good Society, La Buena Sociedad, que no sé si se lo han traducido al castellano. ¿Qué es lo que dice Lippmann? Lippmann dice que el fascismo, el stalinismo y el nazismo están es un libro escrito 37, están en alza en el mundo porque el sistema de mercado ha olvidado e ignorado
los problemas sociales de la población. Y que lo que hay que hacer para salvar al capitalismo es agregarle la red de protección social. Si uno lee el libro, eso es lo que dice. Y Louis Rougier, que es un filósofo francés, lee el libro, lo encuentra maravilloso, consigue que lo traduzcan en Francia y llama al coloquio para que discutan este tema. Y hablan del tema, están las minutas de la reunión, no aparece lo que dijo Hayek, pero sí lo que dijo Lippmann, lo que dijo von Mises, lo que dijeron los otros pensadores. Y el último día, que esto ya es del año 38, tienen que decidir, bueno, ¿cómo le vamos a llamar a este movimiento? Y hay una gran discusión y al final esto es como se tienen que ir. Es como cuando oye, tengo que tomar el tren, yo tengo que volver a Viena, ¿eh? Tengo que volver a Berna. Y deciden, bueno, ya, llamémosle neoliberalismo y nos reunimos el próximo año en París nuevamente. Y si tenemos que cambiarle el nombre al movimiento, se lo cambiamos. El próximo año, en agosto, ya está empezando la Segunda Guerra Mundial. No se reúnen nunca más. La próxima reunión es de un subgrupo de los 26, como 17, que se reúnen el 47 en Davos para armar la Mont Pelerin Society, la MPS. Y ahí no invitan a Walter Lippmann. No, yo no sé si no lo invitan o él no quiere ir. Y sí van 3 de Chicago. Va Frank Knight, Stigler y Milton Friedman, que son 3 de los fundadores de la Mont Pelerin Society. No había nadie de Chicago en el coloquio Lippmann. Pero la idea del coloquio Lippmann es proveer ayuda social al sistema, adicionarle al sistema capitalista para evitar que los votantes favorezcan el nazismo, el comunismo o el fascismo. Por tanto, yo no le veo tanta contradicción. Pero tema para seguir conversando y seguir discutiendo. Y les agradezco mucho esta oportunidad. Muchas gracias a todos los asistentes, gracias a Rodrigo, bueno, obviamente a Sebastián y a Francisco, y los dejamos invitados también para el martes que va a estar la ministra de Ciencia en el edificio de Adicipa. Muchas gracias, que estén bien.